de algunos personajes del libro de Jueces, eh, aunque lo extenderemos a otros personajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, reflejos en la historia, le hemos puesto a estos estudios. Hoy nos toca acercarnos a un personaje del libro de los jueces que es Sansón, el último de los jueces. ¿Recordáis cómo termina, cómo concluye el libro de los jueces? ¿Cuál es el último versículo? 21-25. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una época complicada, una época difícil, es una época triste, una época con más oscuros que claros, pero también una época en la que la fidelidad de Dios se muestra de una manera muy patente. Vamos a dar lectura al capítulo 13 del libro de Jueces. ¿Por qué el capítulo 13? Porque vamos a tener, si Dios lo permite, dos estudios sobre jueces. En el primero nos vamos a ocupar de cómo fue su nacimiento, cómo fue su crianza y lo que tiene que ver con él en su primera parte. Después nos centraremos más, habiendo visto las bendiciones de parte de Dios, nos centraremos un poco más en cuáles fueron los errores de Gedeón, las consecuencias y el precio que pagó. Leemos el capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre en Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y le dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que haremos, lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y oyó Dios la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová.
Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas mi nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Es una historia que comienza bien, ¿eh? Un relato, este capítulo 13, es muy bonito, muy entrañable, como el augurio de un buen tiempo, pero la historia no termina bien. La historia no acaba tan bien como comenzó. No termina igual. Aclaremos rápidamente. Aquí estamos hablando de un relato histórico. Es decir, no os extrañe que alguien pueda decir por ahí que esto es una especie de fábula, que es una historia para ilustrar unos principios. No, estamos hablando de Gedeón y Gedeón, perdón, de Sansón, y Sansón es un personaje histórico. Hebreos capítulo 12 lo marca y lo señala así, y el relato y la historia lo recoge. Vamos a ver la primera parte, la más bonita. Después nos tocará en el próximo estudio otra no tan bonita. Sansón significa pequeño sol. Pequeño sol. Algunas veces es Dios el que le pone el nombre a los hijos. En este caso no. Seguramente fue la esposa de Manoa, que por cierto Manoa significa reposo, y un detalle que creo que es importante subrayar: no conocemos el nombre de la madre de Sansón, de la mujer de Manoa. No se nos dice cómo se llamaba. Es más, dice esta mujer. Siempre se habla a ella, que se refiere a ella, se usa este término. Esta mujer o la mujer. Quizás fuese la madre de Manoa, perdón, la esposa de Manoa, la mujer de Manoa, la madre de Sansón, el que le puso nombre. Porque probablemente lo recibió como un pequeño sol. Para ella, bueno, para cualquier madre, para todas las madres, creo que sus hijos son bonitos, son su sol. Aunque en realidad no lo fuese, para las madres de manera particular lo es. La mujer de Manoa era estéril, no había tenido hijos. Parémonos en primer lugar en una consideración al respecto. La Biblia habla de bastantes mujeres
que siendo estériles, después tuvieron hijos por intervención de Dios, por la gracia de Dios, por el milagro que Dios obró. Sin duda ninguna, que yo creo que cada concepción de un hijo y el nacimiento de un hijo, la creación o el nacimiento de una nueva persona, es un milagro. Pero están algunos casos en particular que me gustaría señalar en esta tarde. Mujeres estériles. Sara, la esposa de Abraham. Una mujer con mucha sabiduría, con mucho temple, no tenía hijos y después Dios le dio a Isaac. Raquel, la esposa de Jacob. Jacob se casó con Raquel y con Lea. Lea le daba hijos y Raquel no concebía. Interpeló a Jacob porque ella tenía un enfado, una actitud fuerte por causa de su esterilidad. Y Jacob le dijo, ¿soy acaso yo Dios? Es como si necesitáramos reconocer lo que el Salmo 127 dice, que el regalo de Dios, bendición de Dios, son los hijos, que no son nuestros, que es que Dios nos lo da, que provienen de la gracia de Dios, y nos lo da para que los cuidemos. Aquella estéril Raquel concibió y tuvo después dos hijos, José y Benjamín. Sí, José el que fue vendido a Egipto. José el que estuvo sirviendo en casa de Potifar. José que fue el segundo en Egipto. José que es un personaje, un tipo, para mí es un tipo de Cristo y que podemos aprender de él tantas y tantas bendiciones. Ana, la esposa del Cana, Elizabeth, la pariente de María, la madre de Jesús, que también era estéril y fue después la que concibió y dio a luz a Juan el Bautista. Creo que se señala aquí que el nacimiento de Sansón tiene que ver con una provisión de Dios, con una bendición de Dios. Fue dado por Dios y separado por Dios. Este niño, dice, será nazareo, versículo 5. Después lo vuelve a repetir en el versículo 7. Será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y en el versículo 7 dice, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. En el libro de Números, capítulo 6, se habla de la ley de los nazareos. Nazareo significa apartado, separado para Dios. Y un nazareo era alguien llamado por Dios que se dedicaba para Dios y no podía beber vino ni nada relacionado, ni siquiera el ajolí, es decir, la pepita de la uva, porque tenía que guardarse para Dios. Pero el tiempo del nazareo podía ser, era realmente temporal. Hasta el día en que dejaba de ser nazareo, ya se podía cortar el cabello, porque el no cortarse el cabello era una señal de consagración a Dios. No podía cortarse el cabello y también ya podía tomar algo de él. Pero Sansón es separado por Dios, tomado por Dios, como nazareo
desde el día de su nacimiento hasta su muerte. Lo sería para siempre. Y dice el versículo 5, y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. De manera que notemos en primer lugar que Sansón es dado por Dios, es escogido y separado por Dios, y es también encomendado a una tarea designada por Dios mismo. Por lo tanto, ya podemos ver cómo la intervención divina está en todo lo que tiene que ver con Sansón. Una tarea escogida por Dios, encomendada por Dios, a la que Sansón tenía que responder. Era de la tribu de Dan. Hagámonos un perfil de Sansón lo más bíblico posible, lo más cercano a la enseñanza bíblica. Capítulo 18 del libro de Jueces, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. De la tribu de Dan, no de la tribu de Rubén, no de una tribu importante o grande, sino de la tribu de Dan. La última en tomar una tierra para ellos. La única tribu que no tenía posesión de tierra era los levitas de la tribu de Leví. Me encanta lo que dice Dios. Yo seré su posesión. A los levitas no le doy tierra porque yo soy la posesión de los levitas. Las 11 tribus restantes se ocuparán de cultivar la tierra y trabajarla, pero los levitas estarán consagrados a mí. Pero estamos con Dan. Ese capítulo 18 del libro de Jueces es muy triste, ¿eh? La forma en la que ellos se hicieron de la ciudad, de la que tomaron tierra, de la que tomaron posesión. Efraín es dado a los ídolos, dice Dios. Dan, serpiente junto al camino. Hay un pensamiento rabínico judío que dice que el anticristo será de la tribu de Dan. En los 144.000 del libro de Apocalipsis, los que estuvisteis en el estudio, recordad que cuando se hace la relación de las tribus, no aparece Dan. Pero es que Dios, hasta de las circunstancias más complicadas y difíciles, una mujer estéril, hasta de el fondo y el trasfondo menos digno, Dios en su gracia y misericordia puede escoger, levantar, tomar y encomendar para sí a cualquiera. Porque no se trata ni de la estirpe, no se trata ni del fondo, no se trata ni de la preparación, no se trata ni de la fortaleza, sino que a lo débil del mundo, a lo despreciado del mundo, a lo vil del mundo, Dios escoge también muchas veces. Por lo tanto, en este perfil de Sansón, estamos procurando hacernos una imagen, una fotografía de su trasfondo. Ahora, notad lo siguiente, versículo 24. Y la mujer del capítulo 13 de Jueces. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, pequeño sol. Y el niño creció
y Jehová lo bendijo. Bendecido por Dios. Porque al que Dios llama, Dios bendice. Dios nos llamó y nos bendijo a todos los suyos, de diferentes estratos, de diferentes situaciones, de diferentes orígenes, de diferentes circunstancias, pero nos llamó y nos bendijo. Creo que es bueno señalar y remarcar la potencia de la gracia de Dios. La gracia de Dios que siempre responde a sus planes y no depende de nuestras habilidades, posesiones ni fuerza. Hemos leído en el versículo 24 que Dios lo bendijo. Pero parémonos un momento antes, los padres, antes de seguir. Dice el versículo 8 que Manoa oró a Jehová y le dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Esto es extraordinario, ¿eh? Que Manoa recibe la noticia de su esposa, de su mujer, que le dice: un varón de Dios me ha dicho que voy a concebir y vamos a tener un niño. Y Manoa le pide a Dios instrucción, enseñanza acerca de qué hacer con el niño que ha de nacer. Volvamos otra vez a lo que decía al principio, que nuestros hijos no son nuestros, son creación de Dios, criaturas de Dios. Y Dios tiene un plan, un propósito, un proyecto. Y nosotros, los padres, debemos preguntar a Dios, inquirir a Dios, pedir a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe para encaminar a nuestros hijos conforme a los planes de Dios. Cuando el salmista habla, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas, todas se cumplieron. El salmista está diciendo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que ese plan es sabio y perfecto. Ese plan es rico. Y no solamente debemos de preocuparnos por nuestro plan, sino también por el de nuestros hijos. Sabiendo y confiando, me estoy refiriendo al Salmo 139, sabiendo y confiando que poderoso es Dios para cumplir sus propósitos. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, dice David.
David es el escogido de Dios de detrás del rebaño para ahora apacentar a su pueblo Israel. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Por una parte, una responsabilidad. Versículo 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? De manera que ora a Dios, pero cuando obtiene la oportunidad de hablar con el varón que le había anunciado a su mujer que iba a concebir y dar a luz un hijo, vuelve otra vez a expresar su necesidad y su deseo, cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Una responsabilidad, pero también una tranquilidad. Los padres tenemos que saber ser ejemplo, sabiendo que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, vamos a ser criticados por nuestros propios hijos. Debemos instruirles, pero sabiendo y confiando que están en las manos de Dios y que Dios tiene un plan para ellos y que lo va a cumplir. Nace el niño, le ponen el nombre Sansón. Crece, versículo 24, el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. Dios lo regaló, Dios lo separó, lo apartó para él, Dios le encomendó la tarea, Dios le dio una obra que hacer, ayudó a los padres en la crianza, pero también fue capacitado por Dios. Comenzó a manifestarse el Espíritu de Jehová en él. Si Dios no espera que hagamos algo para lo cual no nos haya dado antes la capacidad para hacerlo. Y Dios lo sostuvo. Pareciera esto el comienzo de una vida llena de éxitos, una vida vivida de una manera fantásticamente apartada y fiel, pero no fue así. Ciertamente, Sansón liberó a Israel de los que les tenían esclavizado y durante 20 años fue juez sobre Israel. Ciertamente, Sansón hizo lo que Dios le había encomendado, pero también cometió sus errores. Acompañarme al capítulo 15 del libro de Jueces, versículo 14. Y así que vino hasta Leí, está hablando de Sansón. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella
a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramá Elí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en mano de los incircuncisos? Aquí vemos ya que Sansón tenía un temperamento eh, un tanto cargado de reacción colérica. Acaba de darle Dios una gran victoria. Él solo con la quijada de un asno ha matado a 1000. Y cansado, sediento, como si se quejara a Dios y le dice: ¿moriré yo ahora de sed? Es decir, le ha dado Dios la victoria y sin embargo se queja. Y se queja al punto de decir: ¿me vas a matar de sed? ¿O voy a caer en manos de incircuncisos, de los filisteos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Cuidado con los temperamentos. Cuidado con las pérdidas de control. Hay un texto, voy a leerlo y después os digo dónde está. Bueno, puedo decirlo. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Lo voy a repetir. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuidado, que algunas veces pudiera parecer que hay cosas que no son importantes, pero sin embargo lo son y tienen después trascendencia, tienen después consecuencias. No usemos eh, la justificación del temperamento, del carácter, ni de las circunstancias. No usemos ninguna justificación para presentar una queja delante de Dios o para hacer nuestra buena, no en nuestra voluntad, que entendemos o creemos que es buena, pero que sin embargo se puede convertir en el gran obstáculo para la vida. Esto fue lo que sucedió a Sansón. Y lo vamos a ver, Dios mediante, en el próximo estudio. Después de que todo ha ido preciosamente bien, de que el origen y el inicio de esta historia que tiene que ver con, con la concepción de Sansón, con la bendición a sus padres, con la actitud de sus padres, con el nacimiento del pequeño Sol, con la bendición de Dios sobre él y los propósitos de Dios para con él, Sansón estropea el perfume, hace que huela mal por sus, entre comillas, pequeñas locuras, por dejarse llevar por sus deseos, por sus inclinaciones,
por su temperamento, por su falta de paciencia y no saber esperar en Dios. Qué lástima escuchar a Sansón, como lo veremos en el próximo estudio, llorar y lamentarse. Y todo porque da pie a sus inclinaciones. Porque se deja llevar por sus pasiones. Porque antepone su deseo de aquí y ahora en vez de esperar. Y algunas veces podemos caer en la tentación de decirle a los jóvenes, esperad en el Señor, creyendo que esto es solamente bueno y necesario para los jóvenes. Pero esto es importante y necesario para todos. Para los jóvenes, para los medianos y también para nosotros los viejos. Saber esperar en el Señor. No dar lugar a ningún tipo de pasiones. El Señor Jesucristo, desde cuando siendo Dios tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, en todo cumplió siempre la voluntad de Dios. Él no podía pecar, porque es Dios. Y Dios no puede pecar. Pero sus necesidades físicas y materiales no le llevaron a ceder en lo más mínimo. Tuvo hambre y fue tentado por el diablo en el desierto. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y además con una estrategia, bueno, claro, diabólica, si era el diablo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuidado, que el diablo también nos puede engañar. Si soy hijo de Dios, ¿por qué me van a ir las cosas mal? Si soy hijo de Dios, Él se encargará de enderezar. No, si tú lo tuerces, si yo lo tuerzo, Dios no está obligado a enderezarlo corrigiendo nuestros errores. Y podemos pagar las consecuencias. Pero encontramos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento hombres como Daniel. Es precisamente el contraste con Sansón. Daniel y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, se propusieron no contaminarse con la comida del rey. Y en el Nuevo Testamento, hombres y mujeres que renunciaron a lo que, humanamente hablando, podríamos decir, podían tener derecho para sujetarse y depender de Dios. Creo que todos, jóvenes y mayores, debemos aprender a depender de Dios. Y Sansón es un ejemplo negativo de cuánto sufrimiento trae o puede traer la desobediencia. Cuánto dolor y lágrimas puede causar y puede provocar
si vivimos guiados por nuestras pasiones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo, los cuales no provienen del Padre de las luces, sino que están en nosotros y el diablo solamente tiene que ponernos la zanahoria por delante y si estamos dependiendo de nuestra fuerza, picaremos en la zanahoria. Sansón podía haber tenido un final de apoteosis y sin embargo murió de una manera muy trágica. Sin embargo, está puesto en la línea, en la lista, en la galería de los héroes de la fe. Porque la gracia de Dios no nos guarda de las consecuencias de nuestros males, de nuestros errores, no está obligado a hacerlo, pero sí nos aplica su gracia y su misericordia. Creo que podríamos, para no adelantarnos, ir terminando y dejarlo aquí. Pero mirad cómo continúa. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y también la vanagloria de la vida. Sansón había salido de su tierra, de Zora. Ahora estaba en otro lugar. Hay pecados a los que podemos resistir. Hay otros de los que hay que huir. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, huid de la fornicación. Porque podemos resistir contra la mentira, contra el engaño, pero los pecados que tienen que ver con la carne, lo mejor es quitarse del medio. Ya lo dice un refrán muy castellano, que el que evita la tentación, evita el pecado. De manera que es importante que tomemos como principio de vida ser muy prudentes, no dar lugar a ninguna tentación y cuidar también nuestros ojos. Os invito a que antes del estudio próximo leamos el capítulo 16, 17, 18 y 19, no, 18, los tres capítulos del 16 al 18 del libro de Jueces para ver después ya cómo fue la lucha, las victorias y las derrotas de Sansón. Apuntad, tomad nota de los aspectos positivos y de los negativos, de los puntos que os parezcan que son importantes, que son que tienen relevancia en toda esta historia. Por ejemplo, bueno, miradlo vosotros.
Pero yo estaba pensando en el capítulo 16, versículo 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuidado con sí, jugar con fuego y también creer lo suficiente. Confiar en nosotros mismos en vez de en el Señor. Ay, pequeño sol, se apagó tu luz. Qué triste, ¿eh? Notad que encontramos después a Sansón, que le han sacado los ojos, lo han atado a una piedra de molino para que la mueva. Se ha quedado ciego y su vida es dar vuelta y vuelta y vuelta, como si fuese el burro de la noria. Y todo por confiar en sí mismo más que en el Señor. Pero la gracia de Dios está ahí, ¿eh? Y la misericordia de Dios también. ¿Es una bendición de Dios este niño? ¿Es un regalo para sus padres? ¿Es una provisión para Israel? ¿Un medio de salvación de los enemigos? Y podía haber sido una historia preciosa, pero también los padres lloraron mucho a causa de Sansón. Terminamos orando y os agradezco vuestro interés y os agradeceré que leáis con atención y detenimiento estos 3 capítulos, 16, 17 y 18 de Jueces. Señor, queremos darte gracias porque si pecamos, tú eres fiel y misericordioso para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero Señor, tu gracia también nos provee de instrucción, de recursos, de salida, de ayuda, de socorro, de fortaleza, de ejemplos, de ánimo, para que, Señor, resistamos en el día malo. Señor, ayúdanos a guardarnos, no solamente del mundo, sino también de nosotros mismos. Que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza caída, nos enseñoree. Gracias porque en tu palabra tú nos das ejemplos y también nos pones advertencias. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.